cree que a los candidatos a la presidencia, el presidente debería hacerse un fact-checking oficial en los cara a cara. Feijóo mintió como un bellaco en el debate contra Sánchez. Voy a dedicarle 5 minutos a esto. Yo no quería ver el debate. Y no quería ver el debate porque además sé, por lo menos tengo una idea muy clara de quiénes están asesorando a Alberto Feijóo. Pero no me imaginé que hiciera las dos cosas que hizo. Primero que nada, mentir sin cesar. Y segundo, hacer lo que se llama un galope de guiche. El galope de guiche es un truco retórico, es un truco de los que se utiliza en los debates y en las discusiones, cuando tú sueltas montones de datos y montones de afirmaciones una tras otra, como ametralladora, que hace prácticamente imposible que tu oponente responda, porque tendría que dedicarle mucho tiempo a responder cada cosa que tú estás diciendo. Y tendría que dedicarle mucho tiempo por otra cosa que se llama la ley de Brandolini. La ley de Brandolini dice que una falsedad, refutar una falsedad requiere al menos un esfuerzo, una orden de magnitud mayor que el esfuerzo por soltar la mentira. Te pongo un ejemplo. España tiene la mayor inflación España tiene la mayor inflación de Europa y es culpa de usted, señor Sánchez. Eso seguido de, tenemos el mayor desempleo de la historia, tenemos las pensiones más bajas de la historia, los únicos que han subido las pensiones somos nosotros, la ametralladora, lo que la propaganda rusa llama la manguera de incendios de la mentira. Bueno, pero quedémonos solo en esa. ¿Tiene usted la mayor inflación de Europa, señor Sánchez? Ya es culpa de usted. Ese es tú. No, mire, para desmontar eso tengo que explicarle que sean los estudios que se han hecho y que aquí se encuentran, los análisis que se han realizado y lo que dice la propia Unión Europea es precisamente lo contrario, que España ha logrado tener una de las inflaciones más bajas o la inflación más baja de toda Europa, y esto se demuestra con el estudio de tal persona y de tal persona. ¿Cuánto tiempo le tomó a Feijóo soltar su mentira y cuánto tiempo toma refutarla? Toma muchísimo más tiempo refutarla. Bien. ¿Cuál fue el problema? El problema es que había dos moderadores, digámosles así, interesados en que Feijóo saliera lo más airoso posible y que no estaban interesados en el fact-checking. Una de esas personas tiene una gran empresa de fact-checking, con la cual ha ganado muchísimo dinero. Ella dice que no es multimillonaria. Bueno, no es multimillonaria, pero dinerito tiene. Por su empresa de fact-checking que se llama Neutral, que es una mezcla de neutral y new, que quiere decir nuevo, neutral, porque no se escribe como neutral en inglés, sino como new de nuevo. Tiene un montón de gente trabajando allí, y sin embargo no se atrevió a hacer un solo fact-checking, y explicó, es que hubiera sido como un cara a cara entre el señor Feijóo y yo. No, entre el señor Feijóo y la realidad. Tú como periodista y dueña y directora general, presidenta y máxima accionista de Neutral, tenías la responsabilidad de decir, oiga, señor Feijóo, no es cierto, eso que está usted diciendo no es verdad, vamos a reconducirlo, vamos a hablar de la inflación. ¿Cuánta es la inflación que está teniendo él? Eso hace un moderador. Un cómplice de Feijóo, como fue el caso de Ana Pastor y de Vicente Vallés, lo dejan mentir. Y ya, hay una periodista, Marta Llanos, que es tiktoker y no es precisamente una de las grandes figuras del periodismo en España, ni mucho menos, pero que estuvo haciendo el fact-checking durante el debate. No era tan difícil, los números estaban allí, ya conocíamos los datos. Y decía Ana Pastor, bueno, pero es que ¿cómo íbamos a hacer eso en ese momento? A ver, Ana, por Dios, ¿qué crees que no se iba a hablar de inflación? ¿Qué crees que no se iba a hablar de pensiones? ¿Qué crees que no se iba a hablar del precio del gas, de la excepción ibérica? ¿Qué crees que no se iba a hablar del empleo, del desempleo juvenil, del empleo juvenil, de la revalorización de las pensiones, del salario mínimo? Todos sabíamos que se iba a hablar de eso. Y todos teníamos los datos. Y por eso era un escándalo que tú veías los datos y ya se fijó y decías, esto es un universo paralelo. Pero aquí hay que recordar una cosa, mire. El debate fue anteayer. Ya, hace muchos días. Se va a olvidar. Va a quedar así. Cuando haya otro debate entre otros candidatos dentro de 4 años, pues igual alguien se va a acordar de este. Más o menos. Los efectos del debate ya están. Se ha conseguido que un sector de la ciudadanía cree que Feijóo lo ganó,
porque eso es lo que ha dicho la prensa española, que es fundamentalmente de derecha, salvo el pequeño sector que es de ultraderecha. Entonces, bueno, ya Feijóo ganó el debate. No, los que perdieron fueron los electores. Pero dése usted cuenta de que Vicente Vallés y Ana Pastor, dentro de un año, cuando nadie se acuerde del debate, van a seguir teniendo el aplauso, el apoyo, el beneplácito y los negocios de las personas a las que sirven, y van a seguir teniendo empleo en A3 Media y van a seguir vendiendo sus servicios a los empresarios y a los políticos a los que sirven. Ellos no están preocupados por el interés del elector, como usted o como yo. Ellos juegan con su futuro económico y profesional. Son dos personas relativamente jóvenes que esperan trabajar durante muchísimos años y amasar una fortuna en condiciones. Esos son los moderadores que tuvimos en el debate. Entonces, por supuesto, habría que hacer un fact-checking. Yo he visto hacerlo en debates en Estados Unidos, pero con periodistas de verdad. Y periodistas de verdad que son capaces de manejar los datos independientemente de su sesgo político personal. Es decir, si yo soy socialdemócrata y Sánchez suelta una mentira gordísima, hombre, como periodista es mi obligación decir, óigame, no, señor Sánchez, eso que usted está diciendo no es verdad. Pero no funcionan las cosas en España porque el periodismo pues está fundamentalmente muerto, está en la unidad de cuidados intensivos en condiciones muy lamentables. Hay pequeños chispazos de vida ocasionalmente, sobre todo de gente que está trabajando fuera de España o que trabaja para agencias internacionales, pero salvo chispazos que sí los hay en España, no quiero atacar a todos los compañeros, pero el periodismo en España está en condiciones lamentables. Y ustedes comentan en nuestro chat. Hay una cosa que señalaba yo precisamente sobre el fact-checking de Maldita. Maldita es otra empresa que sale de La Sexta, que me hicieron un bulo a mí, dijeron que yo había pedido un puesto en el PSOE y estaba muy enojado porque no me lo habían dado. En la vida he pedido un puesto en el PSOE, ni lo aceptaría. Lo más que he hecho es dar el curso de bienvenida a nuevos militantes, porque ni te pagan ni nada. Pero una de las cosas que yo decía es, una de las formas de viciar el fact-checking es decidir qué hechos compruebas, ¿sí? ¿Cuáles son los hechos que vas a comprobar? Y entonces, claro, lo que hicieron, sí, fue en Maldita, me parece, no estoy seguro, pero a ver, tengo las cosas se han ido muy rápido estos días, pero creo que fue Maldita, que tomaban una mentira de Feijóo y un error de Sánchez, otra mentira de Feijóo, un error de Sánchez, otra mentira de Feijóo, una exageración de Sánchez. Espera, pues que del lado de Feijóo hay otras 25 mentiras que no se equiparan a lo que no tiene otras tantas Sánchez. No, pero al elegir dieron la idea de que aquello estaba perfectamente equilibrado. Hombre, eso es una indecencia.